Este es el trabajo de hacer el controlador difuso que va a permitir mover un carrito en un entorno, esquivando obstáculos. Entonces, pues nuestro grupo está conformado por Diego Alejandro Peralta y Josué Castro, que es el que está hablando. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, entonces empezamos en la primera parte, que es la definición del axis. En nuestro caso es de -2 a 25 en X y de -2 a 25 en Y. Ya en la parte de abajo tenemos tres randy, que básicamente se usan para el primero, para el cuadrado, el randy del cuadrado. El randy del triángulo es el de abajo y el randy del rombo. Aquí se puede ver que se está haciendo de 1 a 2, ya que por medio de este randy se va a definir si van a salir uno de cada uno o dos, dependiendo del randy. Entonces continuamos. En la parte de abajo ya tenemos lo que es todo el proceso del triángulo. Entonces aquí encontramos un for donde se hace uso del randy. Entonces se va a iterar de acuerdo a la cantidad de figuras que vaya a salir del triángulo. Entonces en la parte de abajo ya tenemos lo que es el randy, que es el R3 y el R4, que nos va a permitir que el triángulo o las figuras aparezcan de manera aleatoria en toda la parte del cuadro. Ya en la parte de abajo tenemos X1, X2 y X3, que se podría decir que son las puntas del triángulo. Como se puede ver, pues se hace uso del R3 y el R4, que como expliqué son el centro de manera aleatoria. En la parte de abajo ya tenemos X y Y, que básicamente lo que se hace es el dibujo, se planea la trayectoria del dibujo. Y en la parte de abajo, cuando tenemos X, Y, AUX, aquí lo que básicamente se hace es guardar en ese vector los datos. Y en la parte de abajo encontramos lo que es un if y es un igual a 1. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente, dependiendo si se va a dibujar uno o dos triángulos, vamos a guardar esos datos. Entonces, en el caso de que sea uno, se guarda en un vector, y en el caso de que sean dos, pues se guardan en los dos vectores correspondientes. Y ya en la parte final encontramos lo que es el dibujo del triángulo, lo que es con el line. Listo ahí. En la parte del rombo es muy parecido, por medio de, bueno, primero encontramos el for, dependiendo si se va a hacer uno o dos rombos. En la parte de R3 y R4 encontramos lo mismo, el randy, para tenerlos al azar en toda la parte, todo el plano. Y con X1R, X2R, X3R y X4R, como expliqué, pues son las puntas, el rombo tiene cuatro puntas. Ya en XR y en YR, básicamente lo que hacemos es planear el recorrido que se va a hacer al momento de dibujarlo. Ya en el XY auxiliar se va a guardar esos datos en ese vector, y nuevamente tenemos un if donde básicamente pues va a depender si es uno o dos figuras, y nuevamente pues se van a guardar en sus correspondientes vectores. Ya en la parte de abajo tenemos la parte del line, donde simplemente pues se va a dibujar el resultado. En la parte del cuadrado es muy parecido, nuevamente encontramos un for, donde dependiendo si sale uno o dos, pues se va a dibujar lo respectivo. Ya encontramos lo que es el ancho y el alto, en este caso los definimos como dos, los dos, y tenemos un X center y un Y center, también de manera aleatoria, para que aparezca en cualquier parte del plano. En la parte del X left y el Y bottom, básicamente lo que hacemos es calcular los diversos puntos que conforman al cuadrado, y en la parte del XY simplemente guardamos esos datos, y nuevamente en la parte de abajo encontramos un if donde pues va a depender si hay uno o dos cuadros, y pues se van a guardar en sus correspondientes arrays. Ya en la parte final de abajo dibujamos el cuadrado por medio de un rectángulo, y ya continuamos con la parte de los sensores. Listo, continuamos con el proceso de los sensores. Entonces, pues lo que hicimos aquí fue inicializar Y. Entonces, esta va a ser la posición en Y en donde va a iniciar el carrito. En este caso es 15. Se la establecimos eh, directa, o sea, estática. Bueno, iniciamos el for. Este for es el que va a permitir hacer todo el proceso del carrito en movimiento. Entonces, lo que hacemos es definir el eje en X
Entonces X es el que va a ir, ahí va a ir avanzando, va a ir de izquierda a derecha. Y pues dependiendo de los obstáculos va a esquivar. Definimos también los tres sensores que vamos a usar. Utilizamos tres sensores al frente, ubicados a una unidad del centro en X y pues uno hacia arriba en Y y uno hacia abajo en Y. Lo que hicimos fue llamar o importar el modelo que vamos a usar en Simulink para hacer este proceso. Entonces este es este modelo en donde pues usamos una constante, el Fuzzy Logic Controller, donde llamamos al Fuzzy Logic que vamos a usar, en este caso se llama Fuzzy, y pues la salida, que esta función to workspace, para que nos permita sacar el dato que nos bota el Fuzzy Logic Controller. Entonces, bueno, aquí lo minimizo y este sería el Fuzzy Logic que diseñamos nosotros. Entonces, este sería Fuzzy Logic y aquí estas son las entradas que definimos. Entonces definimos estas entradas, está arriba, de frente o abajo, en ciertos rangos que pues preestablecimos nosotros según lo que íbamos mirando del resultado de nuestro código. Y en las salidas pues definíamos si bajaba, si no había nada y si tenía que subir. Entonces lo definimos aquí en este Fuzzy Logic. Y estas son las reglas. Utilizamos estas reglas en donde pues se va a ver el resultado de cómo el carrito va a ir esquivando los obstáculos. Entonces pues empezamos con el proceso de los sensores. En este caso, bueno, es el del triángulo y prácticamente todos son muy parecidos, en donde dependiendo el número random que vote arriba, en este caso es RT, en este caso es el triángulo, va a votar uno o 2. Entonces en este caso si es uno, va a entrar a este pedazo de código en donde los auxiliares son los que van a tener en las posiciones en donde van a estar las figuras, en este caso donde va a estar el triángulo y si solo hay un triángulo. Esto cambia más abajo cuando hay dos triángulos. Igual se define en este caso, bueno, el primer vector de triángulos que tiene la primera posición del primer triángulo y aquí la del segundo triángulo. Entonces se guarda cada posición y el sensor lo que me va a permitir es, al comparar, nos permite que al comparar podamos saber si la figura se encuentra en dicho lugar del plano que estamos manejando. Listo, entonces en cada proceso de los sensores mandamos el valor con un setParam al modelo, en este caso nuestro Simulink se llama modelo, y lo mandamos a la constante y le cambiamos el valor de value. En este caso, si está de frente le vamos a enviar 5, si está arriba le vamos a mandar -10, si está arriba la figura del carrito, entonces pues esto lo que nos va a permitir es bajarlo y si está abajo va a subir el carrito. Entonces aquí se puede ver y estas son las constantes que le mandamos a Fuzzy Logic. Esta se la mandamos por este set param a la constante y mediante el evalin vamos a obtener la salida de lo que nos arroja el Fuzzy Logic y bueno, redondeamos. Lo que hacemos aquí es redondear porque nos va a mostrar un valor decimal y lo sumamos en Y para que haga el proceso de esquivar. Esto lo hacemos tanto en los sensores del rombo, igual definimos los auxiliares, la comparación, entonces si es XF, que es X al frente, si está arriba y si está abajo, que es XB. Entonces esto lo definimos en todos, igual aquí en cuadrado, proceso de sensores del cuadrado. Igual, de igual forma los definimos todas estas variables y las comparaciones que nos van a permitir ver si los sensores están encontrando alguna figura. Listo, y ya aquí por último tenemos lo que es la definición del círculo y el cuadrado que nos va a permitir ver, por así decirlo, el carrito. Entonces definimos un radio para el círculo y un centro y esto nos permite tener una posición en el plano. Entonces utilizamos esta función rectangle para dibujar el círculo, en este caso, y lo colocamos de cierto color con la función
face color, edge color, y la curvatura para que se vea el círculo, y sobreponemos un cuadrado, en este caso un cuadrado de color negro, del borde negro, para que pues haga la simulación de un carrito. Entonces seguimos con el Draw Now para que se dibuje, el Pause para que se vea a cierta velocidad, y los Deletes para que no se vean todas las repeticiones, sino se vea el carrito en movimiento. Y listo, profe. Esa sería la explicación del código. Entonces, pues vamos a continuar con la ejecución. Listo, entonces ejecutamos y como se puede ver ahí, pues los sensores, va a coger el sensor de la mitad, entonces por eso va a ir hacia abajo. Entonces, listo, terminamos la ejecución. Entonces, pues vamos a volver a ejecutar para mostrar eh, cómo se sigue el proceso. Entonces, ahí se ve, coge los sensores de la mitad de esta vez, y por eso se va hacia abajo. Entonces, bueno, vamos a volver a ejecutar. Ejecutamos. Bueno, en ese caso, también va a coger el sensor de arriba, entonces va a bajar. Entonces, pues vamos a volver a ejecutar. Listo, entonces ahí coge el sensor de abajo y pues según las reglas va a ir hacia arriba. Entonces pues podemos ver ahí la solución. Entonces esto sería todo. Gracias.